Hola, bienvenidos a este nuevo análisis educativo. Hoy vamos a hacer algo súper interesante. Vamos a explorar a fondo, directo desde la fuente, el marco teológico que enseña el Instituto Bíblico Berea. Básicamente, vamos a ponernos unos lentes muy específicos para ver exactamente cómo interpretan ellos los textos bíblicos. Así que, preparémonos para desempacar esta información y descubrir cómo construyen estos profundos cimientos espirituales. ¡Comencemos! Para llevar un orden lógico, vamos a dividir este desglose en 5 partes clave. 1. El enfoque espiritual. 2. La ley contra la verdad. 3. La Biblia como testimonio. 4. La verdad inmutable. Y para cerrar, la sangre y la carne. Bueno, entremos de lleno. El documento que estamos analizando lanza una metáfora buenísima desde el primer momento. Define la verdad, pero no como esa típica idea abstracta que nos viene a la mente, sino como un instrumento médico, un endoscopio. Imagínense eso. Según esta enseñanza, para entender realmente la Biblia, hay que dar un giro de 180 grados a nuestra perspectiva. Sin este endoscopio espiritual, digamos que quien lee el texto está nada más rascando la superficie, leyendo palabras literales, pero sin llegar a ver la anatomía profunda, por así decirlo, del reino de los cielos. Es una herramienta absolutamente indispensable para lograr ese diagnóstico espiritual. Pasemos al punto 1. El enfoque espiritual y cómo va más allá de la lógica. A ver, la idea principal aquí es dejar un poquito de lado esos métodos puramente intelectuales a leer las escrituras. El marco nos dice básicamente que la razón humana y los argumentos súper sofisticados se quedan cortísimos, no alcanzan para entender la Biblia. A diferencia de esas religiones que se basan en listas interminables de reglas éticas o de comportamiento, aquí nos enseñan que el verdadero clic, el verdadero entendimiento, viene única y exclusivamente a través de una revelación. Y ojo, no es una revelación de normas, sino una revelación anclada directamente en una persona, Jesucristo. Así que en este escenario, la lógica humana da un paso atrás para dejarle el lugar principal a la fe. Y eso nos lleva al punto 2. La ley frente a la verdad. Un contraste estructural muy fuerte. Ahora, fíjense en esto porque está fascinante. Siguiendo con la onda de los instrumentos ópticos, si antes hablábamos de un endoscopio, acá la enseñanza nos presenta a la ley de Moisés como una lupa. ¿Y para qué usamos una lupa? Pues para magnificar cosas, ¿no? En este caso, para exponer los errores humanos, recordar las deudas espirituales y, bueno, hacernos sentir sumamente insignificantes ante todo eso. Pero en la otra esquina tenemos la verdad, y el contraste es brutal. La verdad entra como un mecanismo de libertad total, sin límites. Trae perdón absoluto e incluso promete levantar a quienes ya estaban, digamos, bajo la peor de las condenas. Y claro, esta gran diferencia no se la sacan de la manga, se respaldan directamente en el texto de Romanos. Esta cita subraya precisamente este salto gigantesco. Pasamos de un sistema que literalmente se enfocaba en resaltar el error a uno completamente nuevo, la ley del espíritu de vida, que otorga libertad absoluta. Es básicamente el fundamento legal dentro de la misma Biblia que dice, oye, ya dejamos atrás esa lupa que juzga y pasamos a la libertad total. Avanzamos al punto 3, la Biblia como testimonio, testigos y eventos. Aquí el instituto nos invita a darle una vuelta de tuerca a cómo vemos este libro. No quieren que lo leamos como un manual de teorías lógicas supercomplejas, sino como una enorme colección de testimonios. Y aquí viene la mejor parte. ¿Quiénes son esos testigos? No estamos hablando de reyes ni de la élite intelectual del momento, para nada. El texto hace muchísimo énfasis en que los protagonistas son personas que el mundo normalmente ignoraría. Mendigos, personas sin vista, enfermos sin esperanza y aquellos marcados por sus errores. Es como un rompecabezas gigante, donde las historias rotas de esta gente común se unen para mostrarnos una imagen global y perfecta de la voluntad divina. Es un cambio de perspectiva tremendo. Para que esto quede muchísimo más claro, el material original usa una analogía agrícola que la verdad da en el clavo. Pensemos en una planta de trigo. El tallo y las hojas, toda esa estructura verde, representan el Antiguo Testamento. Todos sus eventos, sus reglas, sus personajes, todo eso crece pacientemente. ¿Pero para qué? Con un solo propósito, producir ese pequeño grano en la punta, que representa el Nuevo Testamento. O sea, todas y cada una de las historias del pasado estaban trabajando juntas para entregar ese fruto final. Y para darle peso a esta idea de la siembra y la cosecha, nos presentan esta cita de la carta a los Gálatas. Esa frase de «el cumplimiento del tiempo» es la clave de todo. Es exactamente como decir «llegó la hora de la cosecha». Nos dice que todo ese tallo, todas esas hojas del Antiguo Testamento no estaban ahí por casualidad. Fueron culturadas durante siglos única y exclusivamente para llegar a este momento, a esta cosecha espiritual definitiva y redentora.
Sigamos con el punto 4. La verdad inmutable, eterna y estática. Bueno, ya vimos qué es la verdad y cómo funciona. Ahora, el material nos subraya una característica que es verdaderamente crucial, su inmutabilidad. Aquí nos ponen frente a frente dos mundos. Del lado izquierdo tenemos lo temporal, o sea, la ciencia de hoy, los títulos universitarios más impresionantes e incluso a los grandes héroes de la fe como Job o Abraham. El currículo es súper claro y nos advierte que toda la inteligencia del mundo equivale a ignorancia si nos faltan esos lentes espirituales. Y del lado derecho está lo único verdaderamente eterno, el testimonio inmutable de Dios. Las personas nacen y mueren, las épocas pasan, pero el mensaje central se queda ahí, estático y para siempre. Y para que esto quede grabado en la mente, nos recuerdan este pasaje de Isaías. Es súper poético, pero va directo al grano. Todo lo físico y natural en este mundo tiene fecha de caducidad. Todo se seca, todo se marchita. Pero frente a esa realidad biológica e histórica que es inevitable, lo espiritual ni se inmuta. Se mantiene de pie, demostrándonos que la verdad simplemente no se desgasta con el paso de los años. Y por último llegamos al punto 5, la sangre y la carne como provisión espiritual. Aquí es donde todo lo que hemos platicado aterriza en la práctica. Toda esta doctrina se resume en ver la historia completa a través de dos provisiones espirituales. Es un proceso de dos pasos, por así decirlo. Paso 1. La sangre. Esto funciona hacia atrás, de forma retroactiva. Su trabajo es limpiar la pizarra, emancipar a la persona y perdonar todos los errores del pasado. Paso 2. La carne. Y esto es hacia adelante, de forma proactiva. Ellos definen esto como el alimento diario, que es la palabra en sí misma, esa gasolina espiritual necesaria para mantenernos en marcha y asegurar una vida eterna en el futuro. Y vaya que se apoyan fuerte en el Evangelio de Juan para explicarnos qué tan vital es este alimento espiritual. No estamos hablando de sentarse a leer o memorizar textos como un mero ejercicio intelectual. El argumento aquí es que consumir esta palabra divina tiene que ser una cuestión de supervivencia, literalmente. Tiene que ser una experiencia tan urgente, tan vívida e indispensable para nosotros como comer cuando tenemos hambre y queremos evitar perecer. Para este enfoque teológico, es el sustento real del espíritu. Entonces, para ir cerrando este recorrido didáctico, nos quedamos con algo muy profundo en qué pensar. Después de todo este análisis del marco del Instituto Bíblico Berea, queda clarísimo que ponerse este endoscopio lo cambia absolutamente todo. Tomas textos que parecían simples historias antiguas o listas de reglas y los transformas en un mapa gigante y perfectamente conectado diseñado desde el día 1 con un propósito redentor. Así que la gran pregunta es, sabiendo que todo ese tallo y esas hojas del pasado crecieron nada más para sostener el grano del futuro, ¿será posible volver a leer esas páginas antiguas de la misma manera que antes? Definitivamente es una perspectiva que nos hace replantearnos todo lo que creíamos saber sobre estos textos. Gracias por habernos acompañado en este análisis.